contarles un poquito toda la experiencia que se gana con respecto a la investigación. Todo, claro está, por la moda y por los estudiantes, por supuesto, si no fuera por ellos, que son el motor que nos mueve a todos los docentes, entonces pues no estaría aquí. Mil gracias. Bueno, eh, hago la presentación de Claudia Patricia. Claudia Patricia tiene una maestría de la Universidad de Madero en elaboración de proyectos de grado, una maestría de la Universidad Metropolitana de Panamá en administración en educación superior. Tiene un estudio de comunicación visual y multimedia de la Universidad de Cervantes en San Agustín, licenciada en Bellas Artes de la Universidad de La Sabana, diseñadora industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un estudio en pedagogía y metodología de figurín de moda en ITEXMO en Colombia y un estudio de taller de artes escénicas en el Teatro de la Cámara de Bogotá. Actualmente, Claudia Patricia es docente del programa de diseño gráfico de la CUN en Bogotá. Ha sido asesora de trabajos de grado, ha sido docente durante muchos años con una experiencia muy larga en la parte de docencia universitaria, ha generado proyectos encaminados a como fortalecer dinámicas estratégicas para diferentes programas académicos de moda, de diseño gráfico. Es un honor tenerla en estos momentos en esta jornada académica y que haga la apertura de la Semana de la Moda Sostenible con este tema, hacia un diseño sostenible. Entonces, bienvenida Claudia. Tienes 45 minutos para la intervención. Son 15 minutos para preguntas por parte de los estudiantes y las personas que quieran como tener sus comentarios. Pueden levantar la mano una vez Claudia Patricia termine su intervención para dar paso a las preguntas. Bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias. En este momento, pues les quiero compartir. Es una experiencia bien larga de varias instituciones. Hoy estoy trabajando en la Fundación Unihorizonte con diseño gráfico y el tema es hacia un diseño sostenible porque todos los diseños, todos, no solo los diseños, forman parte de esta cadena de producción directa o indirectamente. En este punto, les quiero compartir cómo empezó el tema hacia la sostenibilidad y, por supuesto, gracias, cómo es que cada vez nosotros nos encontramos en este territorio de ser sostenibles, en manejar los conceptos y en conocer un concepto tan exageradamente amplio como es la sostenibilidad. Cuando estábamos haciendo la investigación, que yo empecé haciendo esta investigación con el programa de diseño de modas, mi compañera Lidia Esperanza y yo éramos aterradas de ver la cantidad de elementos que contiene la palabra sostenible. Llegábamos a la conclusión de decir, es insostenible. La palabra sostenible es insostenible porque en realidad para ser 100% sostenible toca o nos toca entender una cantidad, aparte de los conceptos, en el ejercicio de la producción, de obtener los insumos, cómo distribuimos y muy importante, aunque no lo tengamos en cuenta, cómo es esa marca. La marca tiene una historia, la marca narra, la marca cuenta y desde ahí entonces tenemos que tener una marca que nos identifique como diseñadores, como cualquiera de las disciplinas que tengamos, pero la marca tiene implícita el sello de ser responsable socialmente, pues esa es la conclusión a la que llegamos, a tener esta palabra de la responsabilidad social, más allá de la sostenibilidad. Dentro de la responsabilidad social cabe la ecología, la producción limpia, la responsabilidad social con comunidades, ayudar a aprender, porque hay cosas que uno considera que desde este punto vamos a enseñar y resulta que siempre hay que estar abiertos a aprender. Esto es un aprendizaje mutuo con los estudiantes, con las comunidades que se impactan, a donde se va uno a aprender
y comparte experiencias. Este es un compartir de experiencias y pues vamos a iniciar. Como la primera diapositiva dice, diseño sostenible desde todos los ámbitos, ¿vale? Está involucrado el textil, los procesos y producción de insumos que utilizamos nosotros o los diseñadores de modas para llevar a cabo su colección o sus atuendos. También implica el diseño industrial, por supuesto, la cantidad de elementos que se utilizan como escaparatismo, amoblamiento, mobiliario, para llegar a ese punto tan y afectar de menos manera ese medio ambiente. Entonces, por favor, si me colaboras pasando la diapositiva, muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, esta es una labor que obvio empieza por nosotros, por los docentes. En nuestras manos está compartir aquellas experiencias con los estudiantes, a la vez de adquirir conocimientos de los estudiantes desde todos los ejercicios que se hagan indiferente a un proyecto de investigación. No, nuestro oficio es alimentarnos mutuamente, teniendo en cuenta que estamos dentro de la creatividad, que es bien interesante y bien importante pues para este tipo de efectos. Entonces, son retos, claro está. Nuestro país es un país que hasta ahora está dando como sus primeros pasitos para llegar a entender un poco estos temas, y las conclusiones a las que se llegaron es que definitivamente la moda consume, nosotros consumimos moda, no solo los que formamos parte de la cadena del diseño, sino en general el público consume moda de una manera desmesurada. Obvio, hay otros monstruos que están detrás acechando, como la publicidad, y ante eso es un poco complicado, digamos, dar la pelea. Sin embargo, no solo es el ejercicio de nosotros en el consumo, cómo debemos respetarnos, sino también en los procesos de producción. Seguimos. Bueno, la tarea inicia como entendiendo algunos conceptos que generan contaminación, ciclo biológico, y desde allí, pues, dentro de lo que estábamos situados en ese momento, pues era el sistema de la moda, y por tanto, cómo nosotros llegamos a interaccionar con todo lo que forma parte desde el boceto, todo el proceso de diseño, el prototipado, los materiales que se van a utilizar, de dónde vienen los insumos, con qué tipo de textiles o insumos lo vamos a confeccionar, cómo llega esa prenda a su final y cómo toda esa prenda se nutre absolutamente de una cantidad de procesos que están detrás, que a veces nosotros no los registramos, no volteamos a mirar, por ejemplo, qué cualidades tiene un textil, qué me permite el textil, o lo vemos, pero desde el punto de vista físico, más no de su proceso de producción. Entonces, adentrándonos en esto, la primera parte fue introducirnos en esos procesos y tomamos la primera, digamos que cuando nos aprueban el proyecto, tomamos la decisión de iniciar con la asignatura de moda sostenible, es aprobada por comité curricular. Y nada, empezamos. Entonces, por favor, gracias. La siguiente. Bien. Como les contaba, es una propuesta inicialmente microcurricular desde la asignatura de moda sostenible, dándonos la tarea y la labor de qué debe contener la asignatura, qué debe rezar la asignatura, qué competencias debe dejar la asignatura, qué resultados de aprendizaje. Y bueno, era aprender porque no es solo proponerla, sino también hacer una inmersión dentro de los diferentes conceptos, dentro de todos esos elementos que están allí, teniendo en cuenta que es ya hoy día es una macro tendencia, pues investigando es una macro tendencia que arranca en la década de los 60 con el movimiento hippie y el no al consumo, dejarse de retiro, romper su ropa, estando en contra del capitalismo y de todos esos elementos. Y pues
entendíamos que más que una micro es una macro tendencia, que cada tendencia, digamos, que son las que nosotros como diseñadores o ustedes diseñadores de moda estudian más juiciosamente, se dan cuenta que hay micro tendencias y que siempre hay una micro tendencia con un aspecto de responsabilidad social indiferente a la ruta que tome, que está bajo de la sombrilla del tema de sostenibilidad ambiental. Cada vez nos acercamos más a esa conciencia de las producciones limpias y demás, y es bien importante entender no solo los conceptos, sino los propósitos que tenemos como diseñadores y nuestra responsabilidad de dejarle al planeta productos limpios, minimizando, claro está, pues todo el tema de emisión de gases como el CO2, que es el que genera el calentamiento global. Entonces, en ese momento, eso se inicia en el 2014, como les cuento con esta asignatura, y desde ahí pues empezamos a ver cómo qué acciones podríamos ver o tener para minimizar. Lo primero que hacemos entonces es estudiar qué es la customización, y nos fuimos a investigar qué es la customización y averiguamos y resulta que la customización es un ejercicio que se empieza por allá, por el Renacimiento, con los músicos. Los músicos, cuando tenían que interpretar su instrumento, fueron juiciosamente tratando de acondicionar ese instrumento a su cuello, a su anatomía, y a eso se le denominó customización. Y pasa el tiempo y hoy utilizamos esa palabra en diferentes, digamos, empresas de productos, en autos, en motos, en cuadernos, en celulares, en muchas partes. Utilizamos customización, que en la realidad su traducción podría ser personalización. Pero más allá de la personalización, la customización nosotros la entendemos como reutilizar una prenda, darle una segunda oportunidad y hacer los cambios pertinentes. Vamos con la siguiente diapositiva, gracias. Bien, entonces, bueno, imagínense que eso no fue fácil, unos no creían, otros sí creían, como que eso no era tan chévere. Sin embargo, pues fue aprobada por el comité curricular y desde ahí por el proyecto, por el departamento de investigaciones, y nos damos a la tarea de dar inicio y claro, empezamos por investigar los insumos que que utilizamos todos en el diario vestir, incluyendo el maquillaje. Entonces, desde ahí nos fuimos a estudiar pues también el tema de los mercados, que era la globalización, nos tocó involucrarnos en filosofía, en cuestiones políticas de los procesos neoliberales, capitalistas, y cada vez se nos hacía como un poco más lejos el tema, y entonces volvíamos a reenfocarlo para irnos por una sola ruta y no permitir que todos estos temas nos abrumaran sin querer decir que estos temas no son interesantes o importantes. Cada tema es importante en su justa medida, puesto que este tema de la moda económicamente mueve mucho, mucho, mucho dinero. Lipovetsky, su libro de lo efímero, el imperio de lo efímero, dice que en los 60 se hace una democratización de la moda. La democratización de la moda pues tiene que ver precisamente con todos esos costos tan impresionantes que genera la moda en cuanto a la parte comercial, a la publicidad, las bandas de rock, los desfiles, cualquier tipo de publicidad indiferente a que sea de moda, pues contiene dentro este gran monstruo de la moda, que es una maquinaria que de verdad mueve millones, millones de pesos, y de esta manera también, infortunadamente, es una de las que más contamina. Seguimos, porfa. Bueno, aquí fue otro camello. ¿Cómo vendemos la idea? Entonces, no, pero era muy complejo. Si los docentes generamos una resistencia, pues imagínense, eso lo transmitíamos a los estudiantes, entonces pues no era tan fácil, pero ya estábamos con los aliados, que son los propios de la universidad, pues nada menos que el Departamento de Investigaciones, la decanatura de la Escuela de Comunicación y Bellas Artes y por supuesto
el director del programa en su momento, y pues ese apoyo era más que suficiente para dar inicio a todos estos procesos. Una vez entendimos esa aceptación, nos preocupamos bastante por extender a todos los docentes todos estos aspectos importantes para que el programa tuviese una ruta hacia este tema del diseño o la moda sostenible. Vale, seguimos. Como les contaba, ya habíamos iniciado con algunos temas que son pertinentes, especialmente con el tema de la customización, pero nos propusimos hacer charlas, aprender a asistir sobre ecología, economía circular, sostenibilidad, sustentabilidad. Todas son diferentes, responsabilidad social, cada una de ellas tiene un impacto diferente en el medio ambiente. Entonces, nos propusimos buscar personas que tuvieran ese conocimiento para que nos ayudaran a construir pues la ruta que debíamos tomar, teniendo en cuenta también, claro está, hacia dónde queríamos ir, por supuesto, cómo queríamos que fueran no solo nuestros diseñadores de moda, sino también qué propuesta novedosa tienen ellos, qué creatividad y qué impronta o sello propio tenían. Entonces, todo esto formó parte, nos fuimos acondicionando, fuimos dando charlas, aceptando invitaciones como esta, participando en encuentros de moda sostenible internacionales. La universidad, también acá en Colombia hay universidades que tienen eventos con este tema, entonces a ir a todas las charlas que podíamos, a conectarnos, a aprender. Cuando damos inicio, pues este tema de la virtualidad no estaba como hoy, entonces pues nos tocaba ir presencial, pero generamos muchos aliados que afortunadamente fueron excelentes en estos procesos de aprendizaje para compartir. En muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de estar con estudiantes que nos ayudan, ¿no?, a compartir este tipo de cosas. ¿Seguimos? Bueno. Después nos dimos a la tarea de estudiar como la mayoría de insumos que compran los estudiantes por muchas situaciones. Una de ellas, la economía. Entonces nos fuimos, investigamos, pero tampoco sabíamos mucho. Entonces conseguimos ingenieros textiles, ingenieros químicos del SENA, ingenieros textiles de Riotex. Fuimos hasta Riotex, hablamos con la ingeniera Fabiola. En el SENA nos ayudaron dos profes, el profe Libardo, y de esa manera fuimos comprendiendo lo terrible. Ustedes no se imaginan, cada vez que nos decían lo que contenía cada uno de estos textiles, como que éramos, por Dios, esto es terrible. El poliéster, no solo como textil, sino en su proceso de producción, la contaminación que le deja al agua, el nylon, el acetato. Hay unos peores que otros, pero en general, digamos que estos son por economía los que más utilizan, y también son los que más contaminan. Precisamente los bajos costos se dan por sus procesos de producción industrial, teniendo en cuenta que todos, excepto el acetato, viene de una celulosa, pero es el proceso el que es fuerte, todos vienen del petróleo. Y los F-talatos, que fue como aterrador entender todo ese F-talatos, es un químico muy fuerte derivado del petróleo que permite la elasticidad en muchos productos, entre los que están los cosméticos. Entonces, pues un llamado de atención a las personas que les gusta maquillarse, tratar en lo que más puedan de no conseguir maquillaje barato, traten de conseguir un maquillaje de marca, preferiblemente natural, que sea con sello orgánico, porque estos fetalatos han generado una cantidad de implicaciones en el cuerpo y demás. Y el Oxford, que en un momento fue el que más se utilizó para las camisas de los señores, que es una mezcla de poliéster algodón, que también inicialmente hablábamos de que era posible utilizar poliéster con mezcla de algodón, pero en el proceso de ir aprendiendo nos dimos cuenta que no, es muy terrible. Entonces, vamos a continuar. Dentro de este manejo de conceptos, nos damos cuenta de que la siguiente diapositiva, muchas gracias, entendíamos que es de verdad muy difícil entender que todo lo que nosotros usamos finalmente es basura.
gafas, accesorios, todo hoy viene derivado del petróleo. Y el petróleo contamina terriblemente, es uno de los que más ejerce una presión negativa sobre todo el tema de la contaminación. Los productos no son biodegradables tan fácilmente y desde ahí pues es lo que estamos viendo, las partículas de plástico que ya se han encontrado en los fetos de los bebés, en los úteros de las mamis, en los pescados cuando vamos a alimentarnos y pues increíble, pero parte de esas partículas de plástico está el poliéster, el nylon y el acetato. Entonces, pues eso como un llamado también a que seamos conscientes, no solo de producir una moda responsable, sino de consumir de manera responsable. Cada vez nos parecía más lejano este tema porque era como pelear contra algo que en la realidad era muy complejo y nos dimos a la tarea de, además de tener la asignatura de moda sostenible, empezar como cada semestre para ver de qué manera aportábamos como ese granito de arena desde el programa, la universidad y por supuesto a cada uno de nuestros diseñadores que tuvieran esa impronta importante de la sostenibilidad. Éramos como, estar a la moda, no, es como, es terrible. Y no es tan terrible. Hoy en día ya es impresionante lo que a mí personalmente me dejó esta investigación. Cada vez que voy a comprar algo lo pienso 3 veces, reviso las etiquetas, trato de comprar colombiano, o sea, cero chino, lo quité de mi mente por varias cosas. Primero, por la composición tan negativa que tienen. Segundo, por la manera como ellos tratan y de una u otra manera esclavizan a las personas que forman parte de sus procesos de producción. Entonces es como colaborar a inundar más, acabar el planeta y pues ayudar a que esclavicen personas. Alrededor de esto hemos hecho instalaciones, hemos hecho trabajos de obra creación, hicimos desfiles sostenibles, hicimos una cantidad de elementos, charlas y por fortuna tuvimos otros aliados como los medios masivos de comunicación. Y todo eso, claro que al final nos ayuda a tener el libro que pues hicimos la producción desde el programa con todos los insumos enseñando cómo no solo investigamos, sino le dejamos como esa impronta a nuestros diseñadores que siguen. Vamos con la siguiente, gracias. Porque es que además a veces nosotros creemos que el ejercicio de hacer la tela es terrible con el tema del agua, pero es que hay muchos de los textiles que nosotros usamos que tienen químicos en sus tinturas y en sus procesos de producción y cada vez que lavamos las telas, ellos siguen y siguen y siguen soltando, entonces pues esa no es la idea, ¿verdad? Entonces también nos involucramos hasta con los detergentes, qué detergente, por qué se motosean, entonces entendimos también que los detergentes explotan las telas y cuando son baratas y hoy todo se motea, entonces calculen a las conclusiones que uno puede llegar y realmente uno sí entendimos que sí puede tener esa impronta de la sostenibilidad. Como les contaba, entrevistamos muchos expertos, preguntamos, fuimos hasta Riotex en Antioquia, fuimos a un pueblo encantador que se llama Don Matías, donde absolutamente todo el municipio es sostenible desde los procesos de producción, cómo contratan a las personas, la mayoría son madres, cabeza de familia, ellas todas tienen casa, el Fondo Nacional del Ahorro está allí, o sea, no, es encantador, encantador, participamos en varios encuentros, ellos hacen este encuentro anual, muy pocas veces le dan cabida a la academia, siempre invitan diseñadores grandes, hacen desfiles, las producciones que ellos hacen con respecto a este tema del jean es aterrador, como el color azul índigo tan lindo del jean tiene una cantidad de químicos muy fuertes, entonces ellos han aprendido a cambiarlos, ellos han aprendido también a muchos elementos en sus procesos y como les contaba al inicio, sostenible 100% es muy complejo, pero sí se acercan mucho al tema de la responsabilidad social
solo contratan mamitas cabeza de familia, tratan de que todas tengan su casa, son un municipio muy cerrado, luego nunca va a faltar el empleo. Inmediatamente llega una persona diferente que esté en el municipio, pues es muy curioso porque la van a identificar, y como son tan cerrados y se cuidan tanto, pues obviamente la economía se queda en su lugar. Entonces es un ejemplo que de verdad nos dejó con muchas ganas de seguir adelante. Veíamos que sí valía la pena. Es Don Matías, el municipio de Don Matías, y pues invitadísimos cuando tengan o puedan ir. Ahí hay empresas sostenibles, está la empresa que le cierra los jeans a Girbo, que es una marca completamente sostenible, con un patronaje diferentísimo que Orma, que trata de minimizar en el corte los sobrantes o excedentes de tela, entonces utilizan unos patronajes muy diferentes en sus prendas, reciben la prenda en el ejercicio de cuando ya uno no quiere usarla más y se la cambian y ellos la customizan, entonces pues es una marca que nos agradó mucho que trabajara con gente colombiana en ese municipio. Entonces, pues también curiosamente llegó Basura Cero, el de Europa, ¿no? El original, y de ahí pues la alcaldía en ese momento de Bogotá también trabaja con Basura Cero, nos invitan a unos cursos, aprendemos mucho más y cada vez que aprendíamos nos aterrábamos mucho de ver cómo la mayoría, casi el 90% de todos los insumos generan un impacto tan negativo al medio ambiente, sobre todo al agua. Y después de usados, entender todas esas prendas, cómo van a unos botaderos y en el ejercicio de ser prácticamente de plástico, pues sencillamente no se deterioran y pues ahí es donde empiezan a generar todo este impacto negativo. Vamos adelante. Entonces, damos inicio, bueno, por fortuna, muchas entrevistas, muchos medios de comunicación. eh, Fue un año maravilloso realmente porque sentíamos que nos estaban escuchando con este tema de por favor, auxilio, esto es de verdad, no estamos jugando, no estamos haciendo moda porque sí, no queremos estar a la moda con este tema, necesitamos que nos ayuden, que nos entiendan, hay que difundir esto, seamos responsables con la moda. Entonces nos entrevistan, salen artículos en el periódico, en la revista Semana de Sostenibilidad, nos hacen 2 entrevistas, en Caracol 7 AM, que hay un programa también de ecología, nos hacen varias entrevistas, la televisión va a la universidad, mira los desfiles, el Museo de Trajes voltea los ojos, nos abre las puertas, implica que tenemos que estar allí y eso nos ayuda de una u otra manera, o nos permite que se proyecte mejor lo que se hace, como les repito, no era tanto que, ay, sí, es que es importante, no, es tomar conciencia, cuando uno toma conciencia, uno la toma de verdad y es cómo difundo esto porque nos estamos ahogando en la basura, la cantidad de textiles que nos decía Lepáez, que es el que recoge la basura o el que administra el botadero de Doña Juana acá en Bogotá, nos decía las toneladas de textiles que llegan y como todos son plásticos, pues sencillamente ellos generan el tema de los lixiviados, o sea, todo lo que es orgánico y va al botadero, que la gente no somos juiciosos dividiendo la basura, pues sencillamente los textiles se convierten de cierta manera en plástico y pues si un lixiviado está tapado por plástico, pues generalmente genera gases y en cualquier momento puede lograr una explosión. Entonces nos dimos a la tarea a ver cómo recogíamos textiles, cómo no permitíamos que llegaran tantos al basurero. Nos dimos cuenta que es muy complejo educar, cualificar, indicar, compartir, no sé cómo llamarlo, pero teníamos que tener claro que nuestros estudiantes eran la palabra, la importancia de, que vamos adelante. La asignatura estrella, como yo le denominé en su momento, y creo que empezamos por una asignatura muy fuerte que es alta moda.
Pero bueno, dimos adelanto y fue un proceso bonito porque por los medios pedimos carpetas, cortinas, cada chico donó y los vestidos de novia se hacen con estos insumos. Se trabaja con carpetas, se trabaja con cortinas, se compraron vestidos de segunda. Mm, y en las casas también recogimos vestidos de novias que ya los tenían por allá guardados, manchados. Nos dimos en la tarea de recuperarlos, de recuperar todos estos insumos textiles que recibíamos. Y sobre eso nos propusimos hacer un desfile, mejor una puesta en escena que se hace en el Museo de Trajes con una curiduría y demás, que fue increíble porque todo ese aprendizaje y cada día era un paso, un afán con muchos elementos. Vamos a la siguiente. Entonces ya de ahí nos damos cuenta la importancia de todos los que nos creyeron, nos ayudaron, nos llevaron muchas cosas y la bomba. Cada semestre empezó a trabajar desde este ejercicio con el tema de la moda sostenible. Vamos adelante, por favor. Cada semestre entonces se construía, aquí están algunos figurines, este de acá es muy importante, el del lado derecho, porque la niña estudió bolillo en el Museo de Trajes para tejer esa espalda tan bella. Hay trajes que también por fortuna van y acompañan a Misert en Egipto, un traje que tiene una denominación muy bonita. Entonces todo eso nos iba enriqueciendo y dando el pie para seguir. Vamos adelante. Entonces, cada semestre así hace que funcionemos. Empezamos a diseñar vestuario para eventos con cada semestre, participando con un tema específico de construcción de jeans, recuperación de textiles, diseñando basados en juegos, y todo eso lo logramos. Entonces, ese es el aspecto de responsabilidad social que hacemos. Y con este tema de diseñar vestuario para artistas emergentes, que es en el que hoy trabajo con un grupo de diseño gráfico de la Fundación Unión Horizonte, que más adelante les contaré. ¿Seguimos? Bien. Hacemos entonces este corto que tiene en el Festival de Cine de Cartagena, se llama Hilando Sueños, es sobre la lana, la ruta de la lana por Cucunúa, y nos dan un certificado que permite que además este corto esté en los teatros de cine Colombia, ayudándonos también a difundir muy chévere esa otra experiencia de aprendizaje, aprender a producir, a editar. Entonces, pues eso fue, para mí ha sido maravilloso. Seguimos. Hoy, entonces, teniendo en cuenta y inspirándome un poquito en esta diseñadora Mary Source, que ella trabaja por customización, su logo es media luna creciente, francesa, me he inspirado y nos hemos inspirado para tratar de hacer marcas limpias y ahí ahora entra el diseño gráfico. Como todo este tema de la moda me lleva a entender también que las marcas que están detrás de las modas son tan importantes y este es el semillero que tengo hoy con el que también quería compartirles cómo de allí migro a la parte gráfica de la comunicación visual, entendiendo pues todos esos aspectos de la sostenibilidad y haciendo marcas responsables, entendiendo cuáles son los índices que deben tener estas para seguir adelante. ¿Seguimos? Entonces, este es uno de los primeros vestuarios que hacemos con el grupo de Acacarear, que es el semillero con el que trabajo de diseño gráfico. Y desde ahí, pues sencillamente, eh, todos estos insumos son reciclables, cómo se trabaja el concepto, cómo llegamos a la puesta en escena, fuimos y conseguimos vestuario de segunda, lo intervenimos, lo customizamos, sacamos conceptos y pues obviamente que hay una marca detrás de toda esta producción que se hace. ¿Seguimos? A cacarear, entonces, es pues cuando una gallina cacarea, pues porque grita, puse huevito, puse huevito. Entonces la idea es colocar o involucrar todas estas empresas emergentes de gente joven que tiene este tema de la responsabilidad social. Pues ya les dije que ser sostenible es muy difícil, pero estamos trabajando con responsabilidad social y muchas marcas están participando.
Este es nuestro semillero desde gráfico, cómo le damos fuerza a todos esos temas de la responsabilidad social a compartir. Entonces, pues vamos a seguir para contarles rápidamente, antes de que terminemos, cómo es que se hace este proceso. Pues claro, las marcas también tienen un carácter importante de responsabilidad, pues ellas narran con sus formas, con sus colores, desde la sintaxis de la imagen, que son formas, colores, tipografías y demás, ellas se involucran dentro de estos procesos para que cuando las otras personas las vean, consuman entendiendo de que son responsables y que deben estar tranquilos porque su proceso es fuertemente tranquilo con el medio ambiente. Seguimos a este. Este vestuario entonces se hace para Simon. Simon es un productor musical, trabajamos con colectivos de raperos que pues son un poco emergentes y les empezamos a hacer su marca, su diseño de vestuario, su puesta en escena. Aquí está el tapabocas que todavía estaba, pero pues el tapabocas es una cuestión que tiene una cantidad de connotaciones implícitas y desde la semiótica, ya involucramos semiótica dentro de estos procesos, pues el tapabocas nos lleva a todo lo que, como se dice la palabra, nos tapa la boca y cómo queríamos expresarnos y los raperos, en el contexto social en el que se encuentran. Entonces, pues con botellas PET tomamos la decisión de hacer los vestuarios, hacer una paleta de colores fundamental en el cyberpunk y muy loco desde semiótica porque es otra de mis pasiones y de las pasiones que trato de involucrarle a los estudiantes. Hoy en día trabajamos con estos ejercicios de la semiótica, de la comunicación, de la retórica, de la mimesis de la imagen, para dar razón de la importancia de la responsabilidad social, desde todo eso teniendo en cuenta los colores que utilizamos y demás. Aquí, por ejemplo, compramos latas de aerosol que fueran con sello verde, que no implicaran el gas que ellas dejan para acabar el ozono, pero además también implementar como los productos químicos que pueden dar en los tonos azules. Y bueno, es otra búsqueda un poco costosa, pero es también aprender y permitir que si nosotros nos involucramos, vamos bajando costos. Y vamos con la otra diapositiva. Entonces acá está el diseño de Simon, que le estamos haciendo su video con todo el tema. También ocurre que los software también son sostenibles, estamos utilizando software gratis para editar, para hacer el video, para toda su tipografía. Desde acá Cariar, pues estamos generando un spin-off que es el que tiene otras empresas dentro, donde todas, la idea es que tengan el rasgo de responsabilidad social, emergentes, nuevas, jóvenes, para apoyar estos emprendimientos, acopiándonos o acogiéndonos también al tema de las economías naranjas y demás. Entonces, pues es importante tener estos conocimientos. Aquí vemos los vestuarios, la ropa que vamos comprando para hacer el ejercicio. Y aquí vemos los ganchos al lado izquierdo, el corazón, o sea, todas esas implicaciones semióticas que claramente tienen estos elementos juiciosos de la semiótica y cómo los colocamos en un vestuario de un artista que además también empieza a trabajar con el spin-off de nosotros, que vamos a las comunidades, hacemos estos ejercicios y les vamos a aprendiendo con ellos cómo es el oficio diario y cómo podemos poner ese pequeño granito de arena en cada una de estas comunidades para que salgan adelante. ¿Listo? Entonces, pues, este vestuario lo hacemos desde el cuadro actancial de el semiólogo Julius Greimas, teniendo en cuenta de que Simon, que está en el centro, es el protagonista que tiene un destinatario, su tema se llama el destino, tiene un destinador que es el destello del amor dentro de su tema. Cuando salga al mercado el video, con mucho gusto, de alguna manera lo verán. Estamos en ese proceso, pero también desde todo el proceso es solo el diseño del vestuario, paletas de colores, qué software utilizamos que sea responsable, que baje la emisión de CO2, entonces hemos buscado software libres. Bueno, es un trabajo largo, pero creo que el equipo que se une a trabajar de esta manera
como los chicos del semillero a cacarear de diseño gráfico de Unihorizonte, se han tomado también la tarea de buscar esas improntas de responsabilidad social, pues para salir adelante tomados de la mano con los conocimientos que vamos compartiendo. Ya hemos involucrado también diseñadores industriales, hemos involucrado diseñadores de modas, desde el diseño gráfico, como queremos gritar, comunicación social está también ayudándonos allá en Unihorizonte, y por supuesto los programas de marketing digital. Entonces, esta es una tarea larga. Nosotros como diseñadores tenemos la denominación, pero hay apellidos como industrial, gráfico, modas, interiores, decoración de jardines, demás, y desde ahí tenemos que ver cómo el diseño se va hacia esa responsabilidad, no solo desde un aspecto, sino desde todos. Como les cuento hoy, la semiótica para mí ha sido un gran aliado, ha sido muy bien recibida por los estudiantes. Estamos trabajando mucho desde la retórica de la imagen de Barthes, de Roland Barthes, y por supuesto también de la mímesis de la imagen, que la empieza a trabajar Platón. Hemos visto filosofía, o sea, ustedes ni se imaginan a dónde llega uno investigando y buscando, ¿no? Todos estos elementos propios del quehacer del diseñador. Y pues esto era lo que tenía por compartirles el día de hoy, esperando que les haya gustado. El primer libro es el libro que nosotros hacemos producción con la profe Lidia Esperanza, de Moda Sostenible. Está en la biblioteca, es virtual, tiene ICBN, y pues algunos elementos de la moda sostenible de los cuales hablé. Entonces me faltó Roland Barthes, que es para mí el de la retórica de la imagen, un semiólogo importante, y por supuesto Julius Greimas con el cuadro actancial, que él también trabaja la retórica, de donde utilizamos para diseñar el vestuario. Les agradezco mucho y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, espero llenar sus expectativas y poderla responder. Muchas gracias, Claudia. Qué tema tan interesante, tan importante para estos procesos que queremos incursionar, y qué difícil además es como llevar un buen camino, un buen proceso. Tengo varias preguntas acá en mi interno, pero quiero hacerte como una pregunta en el proceso que han desarrollado. ¿Cómo han hecho para hacer la clasificación como de la categoría de materiales? O sea, teniendo en cuenta pues que durante su producción, por ejemplo, el lino, cuando se produce y cuando ya llega a su ciclo final, tiene un nivel de degradación diferente, por ejemplo, a la nodriza. ¿Cómo hacen ese proceso de clasificación y cómo hacen para el desmontaje como de aquellos materiales que no pertenecen al mismo grupo? Pues la verdad no es fácil, no es fácil porque ahí implicamos la economía de los estudiantes, ¿ves? Y eso, pelear contra eso es complejo. Lo que hicimos fue hacer conciencia de la importancia de trabajar con materiales limpios. Fuimos a Cucunúa y vimos todo el proceso de la lana, de cómo la lana es limpia absolutamente desde su proceso de producción hasta su tintura, y pues por fortuna este clima es frío, entonces es una manera de utilizar la lana. Hicimos la investigación del algodón y del lino, por supuesto, y encontrábamos que los colores, el lino por lo general se trabaja en muchas instancias crudo, o sea, no requiere de un proceso de tinturación agresivo con cloro como el algodón, para que, digamos, tenga colores vivos de saturación pura, como amarillos, magentas, ¿vale? Con el lino no pasa eso. El lino, digamos, se respeta un poco más. Su tono crudo es más valioso visualmente, entonces él viene de las plantas y genera como una especie de hilos tipo cáñamo, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, la producción de cáñamo es bien importante para esos procesos que nos acercamos. Ya he conocido algunos cultivos de cáñamo. Yves Saint Laurent tiene un gran cultivo, la marca, ¿no?, de cáñamo derivado de la marihuana, y acá en Colombia ya se están haciendo algunas producciones de cáñamo porque el hilo tiene una resistencia especial.
La idea y la intención era quitar botones, si de verdad vamos a tomar la decisión de que la ropa vaya a la basura, quitar botones y quitar todos los elementos que trae la prenda para ayudarle a que su prenda tenga un proceso de degradación más rápido. Porque los botones no forman parte de una cadena limpia, a no ser que sean botones de semillas o este tipo de botones. Entonces, desde ahí es una de las primeras. La segunda, por eso hablamos tanto de customización, y es como tú, cuando ya no quieras utilizar tu prenda, le puedes dar una segunda oportunidad. Entonces, la customización se nos hizo como una herramienta increíble. Le podemos cortar las mangas, intervenirla con otros materiales, con otros elementos, y desde ahí eso también nos ayudó a entender también que el proceso del cuero es fuerte, pero es más fuerte el proceso del cuero que llaman vegano. Su proceso de producción es mucho más impactante y más agresiva. Entonces, tenemos equívocos y es una invitación a investigar también la composición de los textiles para no caer en aquellas trampas. Clave, revisar las etiquetas, ¿sí? 100% nylon, 100%, es preferible 100% cualquiera de las textiles que mezclas, porque ya las están volviendo a reutilizar. Ya hay máquinas que nos contaba uno de los ingenieros del SENA que pueden coger el poliéster y volverlo a reutilizar, pero es importante que solo sea poliéster. O sea que el 100% es más fácil de que las empresas, ya hay bancos donde tú llevas ropa de poliéster, jeans, etcétera. Entonces, digamos que es como acercarnos, conocer y entender para poder ser partícipes y tratar de no botar o desechar los textiles en la basura. Es importante eso. Sí. Listo, Claudia. Acá tengo una pregunta de un estudiante que me dice, eh, en una de las diapositivas se presentaba un listado de textiles que son contaminantes y que la idea es que que se reemplacen, que no se utilicen en colecciones. Si dentro del mercado solamente encontramos esos textiles, entonces, ¿con qué se puede reemplazar una colección? Bueno, eso era difícil cuando empezamos, porque por supuesto nosotros no tenemos, o las producciones de textiles también han migrado y han cambiado. Hay Mm. textiles de PET, ¿vale? Riotex está produciendo textiles de hilo de PET. Hay muchas empresas que ya han ido hacia allí, no solo, por ejemplo, en Don Matías también vimos varios textiles que están hechos de PET. Uno ya los encuentra en el mercado, no es fácil, pero por eso tomamos la tarea de hacer deconstrucción de jeans, y a partir de la deconstrucción de jeans, otro reto era hacer patronajes que no son los convencionales, y eso también minimizaba el impacto de los residuos textiles que van a la basura. Y lo peor, en una universidad tú encuentras el retazo de lo que cortaste la sisa con el yogur que el chico se tomó, con la cáscara de... Entonces, ahí ya perdimos esa parte de textil. Mm. Entonces, generalmente hacíamos contenedores y, ¿sabes? Con todos esos residuos textiles empezamos a trabajar patronaje sobre cuerpo, como lo hace Jun Nakao, patronaje japonés. Involucramos y buscamos otras clases de patronaje diferentes al tradicional que utilizamos en Colombia, y veíamos que se minimiza, por ejemplo, en los cortes, los sobrantes que quedan, los tiros, en las sisas, entre otras. Entender la tridimensionalidad del cuerpo desde el diseño industrial. Yo decía, pero ¿cómo, si esto es plano? ¿Cómo va a dar una forma tridimensional? Entonces empecé el abordaje tomando con cinta de enmascarar sobre los cuerpos y sacando, y eso nos permitió trabajar con retales, con los sobrantes textiles. Mucha deconstrucción de jean. El jean fue uno de los, y es de los que hoy en día veo que más trabajan muchos diseñadores, ¿no? Deconstruyen jeans y a partir de esa deconstrucción proponen nuevas prendas, o los intervienen, los lavan, les cosen, como la diseñadora que les compartí, Mary Serre, que se escribe Maurice Serre, SWR. Ella es una diseñadora 100% que se encarga de comprar kilos de ropa usada, en este caso, la lava, y obviamente que su prenda es única. Lo único que ella hace es
a veces estampar por serigrafía, que también es limpia esa estampado, no sublimar, y es la media luna, que es su marca, ¿no? Luna creciente. Como te digo, nos dimos a la tarea y lo logramos en 2 eventos, en 3, porque el programa hoy en día hace eso, hacer los famosos saltamoda y trajes de novia con carpetas de la... Uy, eso fue espectacular. Nunca creímos, no la creíamos, no la creíamos y lo logramos. Tú vas a casas de segunda y encuentras, mira, muchas cosas interesantes, ¿ves? Entonces, comprar, por ejemplo, yo conozco una señora que compra todas las colitas de lana, pedacitos de sobrantes de lana por kilo, y a partir de eso hace nuevas prendas con mucho colorido, muy colorido. Y pues hay que buscar, ¿ves? Eso es investigar. Yo sé que en el mercado de verdad es complejo, pero hay textiles, uno va a la casa de las abuelas, de las tías y encuentra hasta lo que nosotros denominamos vintage, ¿vale? Y dentro de eso se puede actualizar, se puede retomar, se puede intervenir, trabajar a mano, se puede colocar semillas, botones, otras cremalleras, cordones, muchas cosas que a veces nosotros desechamos y que forman parte de verdad de este tipo de cosas. Entonces es es una investigación que lo lleva a uno a entender cómo nuestra creatividad también nos hace buscar esas oportunidades o esos otros insumos. Bien, listo, Claudia. Tengo varias preguntas acá, pero ya voy a cerrar con esta última. Este estudiante me dice, dentro de nuestro proceso académico, ya que nos estamos formando como diseñadores, ¿cómo podemos empezar desde nuestras asignaturas en los primeros pasos para llegar a tener colecciones sostenibles? Bueno, es como un poco, como les decía, depende de la asignatura. Nosotros trabajamos en ese momento por proyectos integradores. Entonces, la materia de diseño, la proyectual, era la que era o femenino, patronaje femenino, masculino, alta moda, y los de primerito, pues que ven el básico, eran los que deconstruían jeans y sobre el básico hacían sus costuras. Pero para cada semestre buscamos un tema de ir a buscar, por ejemplo, hubo un semestre en que nos propusimos a trabajar con mallas, las mallas de las frutas, de las cebollas, esas mallas de plástico, y cómo ellos las iban tejiendo sobre una parte textil también recuperada. Hubo un momento en que Sastrería fue y compró chaquetas de caballero usadas y cómo las interviene para traerlas a las colecciones contemporáneas de las tendencias que hay. Entonces, digamos que ese ejercicio de ir y conseguir segundazos o ir a las casas y esculcar un poco, zapatos, todo eso se hizo. Es también como la semillita que cada uno va a ir despertando. Claro, hoy en día tú ves que en YouTube hay muchos videos de customización, en Facebook hay fanpage donde diariamente te dicen cómo transformar una prenda, pero más allá, claro, como estamos estudiando diseño, esa creatividad nos permite abordar todas esas prendas desde otros puntos. Hemos trabajado con manteles, hemos trabajado con cubrelechos, hemos trabajado con muchos elementos con forros de muebles que vemos que de una u otra manera nos pueden servir para partes de chaquetería, para bolsillos, y para hacer que la prenda se transforme. Por eso no hablo tanto de sostenibilidad, sino de responsabilidad social, ¿no? No permitir que llegue tanto desecho a los basureros, un poco más que ser sostenible, porque es muy complejo cuando empezábamos a analizar estos conceptos. Esa es una recomendación. Listo, Claudia, pues agradecerte por este tema tan importante en nuestros procesos de formación. Esperamos que no sea la única vez que te tenemos acá. Muchísimas gracias por el tema, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos seguir en contacto para hacer cooperaciones o colaboraciones entre el semillero de ustedes y el semillero de nosotros. Claro que sí, pues esa es la idea. Con los brazos abiertos, ya
en Unihorizonte estamos dispuestos a hacer clases espejo con ustedes, entendiendo como todo lo que les he contado, cómo podemos colaborarles probablemente desde nuestro semillero a generarles marcas a algunos de ustedes. Bueno, hay muchas posibilidades, pero lo importante es que seamos comunidad. Desde que seamos una comunidad unida, académica, con intereses, con los mismos intereses, yo creo que podemos permitir dar o colocar más granitos de arena que nos desahogue un poquito y que Sí, sí, podamos seguir estando a la moda, ¿vale? Muchas sí, gracias sí. a ustedes, Muchas gracias. muy amables por la invitación y no creo que nos vayamos a perder. Tengo a Leila Claro que que no. ha sido en la conexión y vamos a seguir haciendo cosas importantes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Excelente Claudia. días. Muchas Gracias. gracias. Que muy bien. Bueno, chicos, nos vemos a las 11 de la mañana en nuestra segunda conferencia. Nos conectamos ahora. Feliz resto de mañana.